Praise the Lord for beautiful music. Alabado sea el Señor por esa música tan hermosa. Good morning and happy Sabbath to each one of you joining us this morning. Buenos días y un feliz sábado a cada uno de ustedes quienes se unen a nosotros. It's good to see you who are with us in studio today. Es un placer verlos a quienes están en nuestros estudios hoy. A hearty welcome to each one of you and special welcome to those of you joining us through technology. Y damos una cálida bienvenida a cada uno de ustedes y también una bienvenida a quienes se unen a través de la tecnología. May the Lord be present to bless us and to guide us. Esperamos que el Señor esté presente entre nosotros para bendecirnos y para guiarnos. I invite you to turn your Bibles to the book of Judges, chapter 17. Les invito a abrir sus Biblias en Jueces, capítulo 17, Verse 6. versículo 6. In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, thank you for bringing us together to the study of your word today. Padre Celestial, te agradecemos por habernos traído juntos para el estudio de tu palabra. May the study of your word Que el estudio de tu palabra open us up to the influence of your Holy Spirit. nos abra a la influencia del Santo Espíritu. Please draw near to us as we open your sacred book. Y por favor, Señor, allégate a nosotros mientras que abrimos tu libro sacro. Guide our thoughts Guía nuestros pensamientos and our conclusions, y nuestras conclusiones. and bring us to true submission to your government. Y tráenos, Señor, a sumisión a tu gobierno. I pray, Father, in a special way that you would put your thoughts in my mind, Oro para que de manera especial coloques tus pensamientos en mi mente that you would move our hearts y que puedas mover nuestros corazones so that our mouths would declare that Para- which is true of you. para que nuestras bocas declaren lo que es verdad en ti. We pray in Jesus' name. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Our message today is entitled, El mensaje de hoy se titula Do you have a biblical worldview? ¿Tienes una cosmovisión bíblica? What is a biblical worldview? ¿Qué es una cosmovisión bíblica? And do you have it? Y si la tienes o no. That's what our message will be focusing on today. Es en esto en lo cual va a estar enfocado el mensaje de hoy. The passage of our meditation this morning El pasaje de meditación de esta mañana, from Judges 17, verse 6, de Jueces 17, versículo 6, makes a very salient declaration. hace una declaración bastante seria. In those days there was no king in Israel, En aquellos días no había rey en Israel, but every man did pero cada uno that which was right in his own eyes. hacía lo que bien le parecía. So what was the situation in Israel? Entonces, ¿cuál era la situación de Israel? Two things we can pay attention to here. Bueno, hay dos cosas a las cuales podemos prestar atención. We can pay attention to the way the people were acting. Podemos prestar atención a la manera en la cual la gente estaba actuando. It says that everyone did according to what was right in their own eyes. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. So why were they acting? Why was everyone doing according to what was right in their own eyes? ¿Y por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Well, the answer is in the first part of the Bueno, verse. la respuesta está en la primera parte del versículo. There was no king in Israel. No había rey en Israel. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means that there was no compass of authority. Significa que no había ningún compás, ninguna brújula de autoridad. There was no compass of authority, so everyone did what they pleased. Y como no había
una brújula en cuanto a autoridad, pues cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. This is very important for us to capture. Y esto es algo importante para que nosotros capturemos, Because the real king of Israel porque el verdadero rey de Israel was always there. siempre estaba allí. But when they lost sight of the king, Pero cuando ellos perdieron de vista al rey, they cast off his authority. ellos entonces pusieron de lado su autoridad. And therefore they did what was right in their own eyes. Y por tanto hicieron lo que bien les parecía. So it is very important for us as Christians Entonces es muy importante que como cristianos to know that the focus of our vision will affect our practice, our attitude and practice. entendamos que dependiendo de dónde está nuestra visión, eso va a impactar nuestra práctica. If we don't see the king, Si nosotros no vemos al rey, we will not live under his authority. no vamos a vivir bajo su autoridad. So vision Así que visión is paramount. es importantísima, It's fundamental, it's es foundational. fundamental. So today we'll be talking about biblical cosmovision or biblical worldview. Así que hoy vamos a estar hablando sobre cosmovisión bíblica. What is a worldview? What does the word cosmovision or worldview mean? ¿Qué significa la palabra cosmovisión? Well, if we use worldview, it's easy. Bueno, sí, nosotros del inglés significa la forma en que vemos el mundo. Okay. Cosmovision is based on two words. Y cosmovisión viene de dos palabras. Cosmos, Cosmos Greek word, es una palabra griega and vision. y visión. Cosmos means the world or the universe. Cosmos significa el mundo, el universo. And of course, you know, vision means to see. Y visión viene precisamente de ver. So basically, cosmovision or worldview Así que una cosmovisión or world is how you view the world. es cómo ves el mundo, How do you see or perceive cómo percibes the world, el mundo, reality? la realidad. Every person, Cada persona, let me ask a question. o voy a hacer una pregunta, Does everyone have a worldview? ¿será que cada uno tiene una forma de ver el mundo? ¿Será que cada uno tiene una cosmovisión? Yes, every single Sí. person has a worldview. Cada persona en el mundo la tiene. So if you never heard that word before, Así que si usted nunca ha escuchado la palabra cosmovisión antes, now you know you have a worldview. bueno, ahora usted sabe que usted tiene una. Now you need to ask yourself the question, what's my worldview? Ahora lo que usted tiene que preguntarse es, ¿cómo veo el mundo? Because there are many worldviews Porque hay in the world. muchas cosmovisiones en el mundo. One of the leading worldviews today Una, por ejemplo, de las cosmovisiones más vistas o predominantes hoy día in a postmodern society, en una sociedad posmoderna, the worldview, common worldview, is shaped by the ideology of relativism. por ejemplo, una de la cosmovisión que es prevaleciente en el mundo posmoderno está basada en la idea del relativismo. That's what is being taught Y eso es lo que se in the enseña universities. en las universidades. Relativism. Relativismo. Everything is relative. Todo es relativo. There is no absolute truth. No hay verdad absoluta. It depends on how you see it, Depende de cómo lo ves. or it depends on who you are. O depende de quién eres. Everyone has his or her own truth. Cada persona tiene su propia verdad. A doctrine of relativism. Esa es la doctrina del relativismo. It's prevalent in many people's consciousness today. Es prevalente en la conciencia de muchas personas hoy día. But what should shape a Christian's worldview? Pero ¿qué debería moldear la cosmovisión de un cristiano? What type of a worldview should a Christian have? ¿Qué tipo de cosmovisión debe tener un cristiano? Should we have a worldly worldview or should we have a religious worldview? ¿Deberíamos tener una cosmovisión
como el mundo o una cosmovisión religiosa. What should shape our awareness ¿Qué of the world? debería moldear nuestra visión o nuestra percepción de la realidad del mundo? Worldly ideas, Unas ideologías mundanas, religious ideas, ideas religiosas or the Bible? o la Biblia. Should a Christian have religious worldview or should a Christian have biblical worldview? Un cristiano debería tener una visión religiosa, una cosmovisión religiosa o una cosmovisión bíblica. You say a biblical worldview. Ustedes dicen una cosmovisión bíblica You are right. y están en lo correcto. Now, what is a biblical worldview? Ahora, ¿cuál es una cosmovisión bíblica? A biblical worldview Una is cosmovisión bíblica es an awareness of the world shaped or that is aligned with the scriptures, una visión del mundo, pero que está alineada con las escrituras. or an awareness of the world that is shaped by the teaching of the scriptures. O una percepción de la realidad del mundo moldeada por lo que enseñan las escrituras. Now, what is the bottom line of biblical teaching? Ahora, ¿cuál es, digamos, el punto final de la enseñanza bíblica? What is the center of all biblical teaching? ¿Cuál es el centro de toda enseñanza bíblica? Yes, Sí, someone answered. hay una persona que responde correcto. John 5, verse 39. Juan 5:39 Jesus tells us. nos dice Jesús sobre esto. He says, Él he said to the Pharisees, le dice a back los then, fariseos, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. So, what does Jesus teach us about the Bible? Ahora, ¿qué nos enseña Jesús sobre la Biblia? Does Jesus teach us that those who read the Bible will encounter eternal life? ¿Nos está enseñando Jesús que aquellos quienes escudriñan las escrituras tendrán vida eterna? Is that what Jesus teaches? ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? Does Jesus teach us that eternal life is in the Bible? ¿Nos enseña Jesús que la vida eterna está en la Biblia? If you believe that, Si usted cree eso, you don't have a biblical worldview. no tiene una cosmovisión bíblica. Jesus is not teaching that. Jesús no está enseñando. He's saying that's what you Pharisees believe. Él dice, vosotros os parece, a los fariseos les parece. You Pharisees are searching the scriptures because you think that in them you have eternal life. Ustedes fariseos escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tenéis vida eterna. But I'm here to tell you the truth. Pero yo estoy aquí para decirle la verdad. These are they which testify of me. Ellas, refiriéndose a las escrituras, son las que dan testimonio de mí. So what's the purpose of the scriptures? ¿De cuál es el propósito de las escrituras? To testify Testificar. of Jesus Christ. Sobre Jesucristo. In other words, En otras palabras, the scriptures is the testimony of Jesus. las escrituras son el testimonio de Jesús. If you're a Christian, you should have the testimony of Jesus. Y si usted es un cristiano, debe tener ese testimonio de Jesús. The apostle John El apóstol Juan says that he was exiled dice que él estaba en el exilio for the word of God and for the testimony of Jesus. por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Listen to what he says. Mira lo que él dice. Revelation chapter 1 verse 9. Apocalipsis 1, versículo 9. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, where was he? Where is he from? What's his identity? He's our brother.
yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. He is our brother, he's our companion in tribulation. Entonces, Juan se identifica como nuestro hermano, como nuestro copartícipe en la and as tribulación a member of the kingdom y como un miembro en el of Jesus reino Christ. de Jesucristo. He says, I Y él was dice, in the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. So the testimony of Jesus Christ Entonces, el testimonio de is Jesucristo not something that is limited to the last days, no es algo que se limita a los últimos tiempos o los últimos because días, John had it. porque Juan lo tuvo. Jesus says the scriptures testify of him. Y Jesús dice que las escrituras testifican de él. So if we are Christians with Así a que- biblical worldview, Si nosotros somos cristianos con una cosmovisión bíblica, it means that our way of seeing the world should be shaped by the testimony of Jesus. significa que la forma en la cual veremos el mundo estará moldeada por el testimonio sobre Jesús. In other words, En otra palabra, what the Bible says lo que dice la Biblia should influence our way of thinking and acting. debe influir en nuestro modo de pensar y en nuestra forma de actuar. Now, the Bible says many things. Ahora la Biblia dice muchas cosas. So, where does a Christian worldview begin? Entonces, ¿dónde comienza la cosmovisión de un cristiano? How can we know if we really have a Christian worldview or a biblical worldview? ¿Cómo podemos nosotros saber si realmente tenemos una cosmovisión bíblica? Where does a biblical worldview begin? ¿Dónde comienza esa cosmovisión? It begins with its testimony of Jesus. Comienza con el testimonio de Jesús. What is the Bible testifying ¿Qué? about Jesus? Es lo que la Biblia testifica sobre Jesús. And is this the way you see Jesus? Y será que esta es la forma en la cual tú ves a Jesús That's the también. bottom line of biblical cosmovision. Ese es el piso fundamental de una cosmovisión bíblica. Well, let's see. Ahora vamos a ver, Because I could say porque yo puedo decir that a biblical worldview, Que a una- biblical cosmovision, que una cosmovisión bíblica is your awareness, is an awareness es el ver la realidad of the absolute lordship of Jesus Christ sobre la autoridad absoluta de Jesucristo in your society en tu sociedad and in your circumstance. y en tus circunstancias. Is this how you view the world? ¿Será que es así como tú ves al mundo? When you see the world, Cuando usted ve al mundo, do you see Jesus? ¿ve a Jesús? When you examine your circumstances, Cuando usted examina sus circunstancias, are you still aware ¿será que aún estás of Jesus? viendo a Jesucristo? Let's see what Jesus says about Vamos himself. a ver lo que Jesús dice sobre sí Let's mismo. turn to Matthew chapter 28. Vamos a ir a Mateo 28. Matthew chapter 28. Mateo 28. And let's read from verse 16. Vamos a leer desde el versículo 16. Mateo 28. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Now, who saw Jesus? Ahora, ¿quiénes vieron a Jesús? The apostles, Los apóstoles, 11 of them. los 11. But here we are talking now about apostles. Pero ahora leemos aquí sobre discípulos, sobre apóstoles, They should know who Jesus is. quienes deberían saber quién es Jesús. He says, when they saw him, they worshipped him. Y dice aquí que cuando ellos le vieron, le adoraron.
Is that an appropriate response to a vision of Jesus? ¿Será que esta, al ver a Jesús, es una respuesta adecuada? Should Jesus be worshipped? ¿Será que Jesús debe ser adorado? If we are Christians, should we worship Jesus? Si somos cristianos, ¿debemos adorar a Jesús? Or were they wrong? ¿O será que ellos estaban equivocados? Well, Bueno, he says they all worshiped him, dice que ellos le adoraron, but some doubted. pero algunos dudaban. What were they doubting? Ahora, ¿qué dudaban? Was this really Jesus? ¿Será que este realmente es Jesús? Or is this the right response ¿Será que esta es la respuesta adecuada to the presence of Jesus? a la presencia de Jesús? It doesn't tell us, the word doesn't tell us exactly what they were doubting about. Ahora, la palabra no nos dice qué era lo que ellos dudaban exactamente, But we know, we can gather clearly pero that the common podemos, doubt in that time pero podemos inferir que la duda común en este tiempo was about whether Jesus was truly alive. era si realmente Jesús estaba vivo o no. Because Mary gave testimony that she went to the tomb and she met Jesus alive at the tomb. Porque María dio testimonio de que ella había visto a Jesús vivo, que ella había ido al sepulcro. Y no When you estaba. read in Luke, the apostles were gathered and they were talking about the testimony of Mary. Y cuando nosotros leemos en Lucas, vemos cómo los discípulos estaban reunidos precisamente hablando de lo que había testificado María. And some of them had doubts about that Y testimony. algunos de ellos tenían dudas sobre ese So it testimonio. could be that they were doubting whether or not Jesus was really alive. Así que Whether this algunos was really Jesus. quizás podrían estar dudando si la persona que estaban adorando era Jesús o no. But what about us? Pero ¿qué tal nosotros? Could we be doubting whether Jesus, it's appropriate to worship Jesus or not? ¿Será que algunos de nosotros dudará también si Jesús merece adoración o As no? Christians, we believe that Jesus is alive. We know him to be Como alive. cristianos sabemos que Él está vivo, But do we hold him in absolute lordship? pero ¿será que nosotros lo tenemos como suma autoridad? Our Muslim brothers would say, Nuestros hermanos musulmanes dirían, you shouldn't worship Jesus. no debes adorar a Jesús, You should only worship God. solamente adora a Dios. And some of our Christian brothers would Y add to algunos that. de nuestros hermanos cristianos They would añaden a say, eso. you shouldn't worship Jesus. Algunos dicen, no debemos adorar You a should only Jesús, worship the Father. solamente debemos adorar al Padre. Only the Father is God. Solo el Padre es Dios, dicen algunos. But let's hear what Jesus went on to say to them vamos as he a ver- observed their doubts, some of their doubts. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús cuando Jesús percibe la duda en alguno de And ellos. Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. What was the testimony of Jesus about himself to these 11 apostles ¿Cuál that day? era el testimonio que Jesús estaba dando de sí mismo a estos 11 discípulos ese día? How did Jesus clarify their doubts ¿Cómo about himself? Jesús clarifica las dudas que ellos tengan? How did Jesus identify himself to the apostles ¿Y that day? cómo Él se identifica a los discípulos ese mismo día? He said to them, Él les dice, all power toda potestad is given to me o todo poder me es dado in heaven. en el cielo. Wow. That's some serious statement. Y eso es una declaración seria. He didn't say, Él no dijo, a lot of power is given to me. bastante poder se me ha dado, So much power has been given to me tanto poder se me ha dado from heaven. del cielo. He didn't say that. Él no dijo eso. He said what? Él dijo que All todo, power toda potestad is given to me in heaven. me es dada en el cielo. If he says that, Y si Él dice eso, what does that mean? ¿qué significa eso? That he has all power. Que Él tiene todo Because if poder. you have all power in heaven, Porque si tienes todo poder en el cielo,
How much power do you have on earth? ¿Cuánto poder tienes en la tierra entonces? Who rules? ¿Quién gobierna? Heaven or earth? ¿El cielo o la tierra? But Jesus did not stop there by Pero- saying, all power is given to me in heaven. Pero Jesús no paró allí solamente al decir, se me ha dado todo poder en el cielo. Because he knew that some good Christian Porque él sabía que algunos buenos cristianos would say, you know, Jesus has heavenly power. dirán, bueno, Jesús tiene poder en el cielo, tiene poder That celestial. means that Jesus rules in the spiritual realm. Significa que Jesús gobierna en el ámbito espiritual. That means that Jesus rules in the religious realm. Significa que Jesús gobierna en el ámbito religioso. But he has no authority in the earthly realm. Pero no tiene autoridad en el mundo. He doesn't have any Terrenal. authority in worldly affairs. No tiene potestad sobre los asuntos de este mundo. And they would limit Jesus Y ellos limitan a to Jesús heaven and religion al cielo, a la religión and the church. y a la iglesia. But wait, Pero that's what many Christians do. eso es lo que muchos cristianos también hacen. Many Christians have this idea of Jesus Muchos cristianos tienen esta idea de Jesús, that he only has authority in religious realm, que él solamente tiene autoridad en ámbito religioso, that he has no authority in the secular pero que no realm. tiene autoridad en el mundo secular. Are there Christians that believe that? Hay cristianos quienes creen eso. If you believe that as a Christian, Y si usted cree eso como cristiano, you should understand debe that entender that belief is not a reflection of biblical worldview. que este tipo de actitud o creencia no refleja una cosmovisión bíblica. What does Jesus say? ¿Qué es lo que dice Jesús? All power is given unto me in heaven and in earth. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. So Jesus is all powerful in heaven. Así que Jesús es todopoderoso en el cielo, He's all powerful on earth. todopoderoso en la What does tierra. that mean? ¿Qué significa eso? Means that Jesus, Significa que Jesús, though he is a man, a pesar de que Él es un hombre, still a man, aún un hombre, he is omnipotent. es omnipotente. Nothing is outside of his power. Nada está fuera de su poder. Nothing is outside of his ability. Nada está fuera de su habilidad. Nothing is outside of his authority. Nada está fuera de su autoridad. He is absolutely authoritative in heaven and on earth. Él es una autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. So what does that say about Jesus in heaven? Entonces, ¿qué dice eso de Jesús en el cielo? Who is he? ¿Quién es Él? He's king. Él es rey. So if he's king, because sí. he's all powerful in heaven, Él es rey porque Él es todopoderoso en el cielo. what is he on earth? Entonces, ¿qué es en la tierra? He's king here. Es rey también aquí. So Jesus holds authority, Así que Jesús tiene autoridad, absolute authority on this planet. absoluta autoridad sobre este planeta. There is not a place on this planet No hay un lugar en este planeta that he does not have the right to govern. sobre el cual Él no tenga derecho para gobernar. Listen what he says then. Mire lo que dice entonces, Because he wanted to tell them to do something. porque Él quiere decir que hagan algo. Because I am all powerful in heaven and earth, Ya que soy toda potestad, se me ha because dado I'm the toda potestad en sovereign el cielo y en la over the tierra, nations, porque soy soberano en las naciones, go ye therefore por tanto, id and teach. y enseñad. Where should they go? ¿Dónde deben ir To teach a enseñar? all nations. Todas las naciones. So I thought that Jesus sent his apostles Pero yo pensaba que los apóstoles eran enviados to the churches. a la iglesia, a las iglesias. But here Jesus is saying to the apostles, go to the nations. Pero aquí Jesús le dice a los apóstoles, id a las naciones.
Where does Jesus send his ambassadors? ¿A dónde envía Jesús a sus embajadores? To the nations. A las naciones. All Todas nations. las naciones. Baptizing them in the name of the Father Bautizándolos en el nombre del Padre and of the Son and of the Holy Ghost. y del Hijo y del Espíritu Santo. Why? ¿Por qué? Why is he baptizing them? ¿Por qué los bautizan? As a sign Como una señal of their initiation de ese inicio under his reign, bajo el reino de Cristo, under the kingdom of heaven. bajo el reino del cielo. So who rules in heaven? ¿De quién gobierna en el cielo? The Father, El Padre, the Son, el Hijo and the Holy Spirit. y el Espíritu. Who rules? ¿Quién gobierna? Who rules in heaven? ¿Quién gobierna en el cielo? God rules in heaven. Dios gobierna. The Father, the Son, and the Holy Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu. That's the highest authority. Esa es la autoridad máxima, Beginning with the Father, comenzando con el Padre, sanctioning the Son, quien sanciona al Hijo, and Father and Son sends the Holy Spirit. y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. This is the authority in the kingdom of heaven. Esta es la autoridad en el reino de los cielos. So when Jesus sends his disciples or his apostles Cuando Jesús envía a sus discípulos o envía a sus to apóstoles the nations, a las naciones, is he sending them without authority? ¿será que Él los envía sin autoridad? He's sending them with authority. Él los envía con autoridad. How does Jesus send out his disciples? ¿Cómo Jesús envía a sus How does he discípulos? send out his messengers? ¿Cómo envía a sus mensajeros? In this context, En este contexto, what is Jesus' position? ¿cuál es la posición de Jesús? He's the king. Él es un rey. He's the representative of the government. Él es el representante del gobierno. Where does government begin in the universe? ¿Dónde comienza el gobierno en el mundo? Where? ¿Dónde? In heaven. En el cielo. So the one with authority, with all authority in heaven, Así que sends aquel his que tiene messengers. toda autoridad en el cielo envía a sus mensajeros. So he's speaking as a government, Y él- a representative of heaven's head. Y hablando como un representante de la cabeza del gobierno. Now, when a head of state Ahora, cuando un líder de Estado wants to send someone to another nation quiere enviar a alguien a otra nación to represent his government para or his authority, representar a su gobierno o su autoridad, what position will that representative have in the other nation? ¿qué posición tiene esta persona que es enviada en la otra nación? You will be ambassador, Él es un embajador, an ambassador to the other nation. un embajador a la otra nación. So how was Jesus sending his messengers? Entonces, ¿cómo Jesús estaba enviando a sus mensajeros? As ambassadors. Como embajadores. Everyone who is truly sent by Jesus Christ Todo aquel que es realmente enviado por Jesucristo is an ambassador. es un embajador. And who is he sending them to? ¿Y a dónde los envía? To the nation. A las naciones. Now, an ambassador Ahora, un embajador represents the place where he's sent from. representa el lugar de donde él proviene. So he has all the authority Así que él tiene toda la autoridad of the government that he represents. del gobierno el cual él representa. When he sets up his office Cuando una embajada coloca su oficina in the other place, en el otro lugar, en el and otro país, they make an embassy. y ellos construyen este edificio, una embajada. So if
if Jamaica sends an ambassador to Bolivia, Así que, por ejemplo, si Jamaica envía un embajador a Bolivia, the embassy of Jamaica, la embajada de Jamaica, when they buy the piece of land and put cuando the embassy there, ellos compran ese pedazo de terreno y colocan allí la embajada, that embassy esa embajada is in Bolivia, but the embassy is Bolivia or Jamaica? Esa embajada, a pesar de que está aquí en Bolivia, ese terreno, ¿es boliviano o es jamaiquino? It's Jamaica. Jamaica. Es terreno de Jamaica. It becomes a part of the sovereign territory Es of Jamaica. parte del territorio soberano de Jamaica. So why is Jesus sending these ambassadors? Entonces, ¿por qué Jesús envía a estos embajadores To the nations. a las naciones? He's sending them to colonize the Él nation. los envía para colonizar a las naciones. Why? ¿Por qué? Because he is the sovereign Porque of the nations. Él es el soberano. But the people who live in those nations don't know. Pero las personas quienes viven en esas naciones no saben esto. They don't know that the Lord of their nation, of their country, is Jesus Christ. Ellos no saben que el Señor de sus naciones es Jesucristo. In reality, the people who live in these countries, in these nations, De hecho, las personas quienes viven en estas naciones are living under another government. están viviendo bajo otro gobierno. That government has usurped the place of the true governor of the universe. Que ha usurpado el verdadero gobierno del Rey del Universo. And they don't know his authority. Y ni siquiera saben sobre su Or autoridad. if they know anything of his authority, O si conocen algo de la autoridad de Jesús, they are not disposed to receive. no están dispuestas authority. a recibir esa autoridad. So Jesus sends the ambassadors Así que Jesús envía a los to embajadores proclaim to them para the proclamarles truth la verdad, of heaven's authority la verdad de la autoridad celestial and to invite them y para invitarlos through amnesty a través de una amnistía to choose who will be their ruler. para escoger quién va a ser tu gobernante. He's calling them to abandon enmity Él los llama para abandonar la enemistad toward the true king hacia el verdadero rey and to align themselves y alinearse with the true authority con la verdadera autoridad. because he has plans Porque Él tiene planes to establish para establecer without opposition his Sin- reign on this planet, Sin- including every nation. sin oposición su reino en esta tierra, en todas las naciones. So the terms of this amnesty Así que los términos de esta amnistía is that every nation is given a period of grace es que a cada nación se les da un periodo de gracia, where he proclaims to them peace donde Él proclama paz and allows them time to make up their mind. y les permite un tiempo para que tomen una decisión, Whether they will have this man to rule over them or not. bien sea que tengan a Jesús para gobernar sobre ellos o no. That's what Jesus is sending us to do. Y es para eso que Jesús nos ha enviado a So hacer. when we go, Así que cuando vamos, we are to be presenting who? tenemos que representar a quién, Jesus, the a Reign, the Cristo, King. al Rey. We are to convince them Tenemos que convencer as to the righteousness of his reign sobre la justicia de su reino and how worthwhile it is to take sides with him. y cuán bueno o cuán digno es tomar el lado del Rey And to abandon their loyalty to these false and usurping powers y abandonar la lealtad a estos poderes usurpadores y falsos, that are saying that they are the authority, quienes dicen tener autoridad, but have no respect pero quienes no respetan to him. al Rey.
Can Jesus have authorities on this planet? ¿Puede Jesús tener autoridades en este planeta? Yes. Sí. Well, how will we know if they're truly his authorities? Pero ¿cómo sabremos si realmente lo son? They will acknowledge him. Ellos reconocerán a Jesucristo. They will dictate laws that reflect the rule of heaven. Ellos van a dictar leyes que reflejen el orden celestial. But if they dictate laws that go contrary with the heaven's rule, Pero si, por el contrario, dictan leyes contrarias al gobierno del cielo, then these authorities Entonces, are usurpers. estas otras autoridades serán usurpadores They are not representatives of the kingdom, y no representan al reino, the true kingdom. al verdadero reino. So the ambassadors that Jesus sent, Así que esos embajadores que Jesús envía they are the ones that he sends to clarify son the matter aquellos que clarifican el asunto of true rulership. del verdadero gobierno Go ye therefore and teach y, all nations. por tanto, enseñando a ser discípulos a todas las naciones, Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So baptism will be the sign that you have embraced the legitimacy of Christ's rule on planet Earth. Entonces, el bautismo será la señal que mostrará la legitimidad de que has aceptado el gobierno de Cristo. Teaching them what? Enseñándoles Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. que guarden todas las cosas que os he mandado. So if you doubt that Jesus has authority among the nations, Así que si usted duda si Jesús tiene autoridad sobre las naciones, what is Jesus requiring of the nations? ¿qué es lo que Jesús requiere de ellas? What is Jesus requiring of the nations? ¿Qué es lo que Jesús requiere de las naciones? First, he requires of his emissaries, his ambassadors, that they teach the nations. Primero, Él pide a sus discípulos que enseñen en las naciones. What should we teach the nations? ¿Y qué debemos enseñar? We should teach the nations that it is right, that it is lawful, Todo lo que es correcto, that it is wise todo lo que es sabio, to todo lo que es observe all lícito. that Jesus commands. Para guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. The commands of Jesus Y los mandatos de Jesús are not a take it or leave it to the nations. no es una situación de, bueno, escoge y ve a ver qué haces con el resto. We are to teach the nations that it is wise to obey all that Jesus commands. Tenemos que enseñar a las naciones que es sabio el guardar todo lo que Jesús ha mandado. But some of us, Pero algunos de we nosotros say, no, Jesus has sent us to teach the church. dicen, no, Jesús nos ha mandado para enseñar a la iglesia. The commandments of Jesus are for the church. Los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Jesús son solo para la iglesia. For the nations, Para las naciones, they can choose. ellos que escojan. If they want, they can have it. Si quieren, bueno, que lo If they don't want, tengan. they don't need to have it. Si no lo quieren, bueno, que no lo tengan. But in the church, Pero en la iglesia, the teachings of Jesus Christ are a must. las enseñanzas de Jesús, sí, ahí deben estar. And so the dominion of Jesus Christ Y el- on earth is the church. Y por tanto, el dominio que colocamos a Jesús en la tierra está solo en la iglesia. You see that? ¿Vemos esto? In the church, Jesus' word is authoritative. En la iglesia Jesús tiene autoridad, But in the world, pero en el mundo, no. no. Wait a minute. Did you read in Revelation Ahora, hemos leído en Apocalipsis, chapter 20 about the second coming of Jesus? hemos leído en Apocalipsis 20 sobre la segunda venida How de will he Cristo. come? He says he's riding on a white horse. Dice que vendrá cabalgando un caballo blanco. He has a writing on his thighs saying,
King of kings and Lord of Y lords. tiene un escrito en su muslo que dice Rey de reyes y Señor de señores. He has his garment, white garment, dipped in blood. Tiene sus vestiduras blancas manchadas de sangre. And from his mouth proceeds a sharp, two-edged sword. Y de su boca procede una espada de doble filo. What is he going to do with the two-edged sword? ¿Qué va a hacer con esa espada de doble filo? Why does he have a two-edged sword in his mouth? ¿Por qué tiene una espada de doble filo en su boca? Because it is a mark of his authority. Porque es una marca de su autoridad. Let's read it. Vamos a leerlo. Revelation 19. I made a mistake. Sorry. Apocalipsis 19 It says here, dice, verse 11, I saw heaven open and behold a white horse. versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. He that sat on him is called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y He con does what? justicia juzga y pelea. So he's coming to do what? Él viene para hacer qué? To judge and make war. Él viene para Who is he juzgar going to be y para fighting pelear. against? ¿Con quién va a pelear? His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew but he himself. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Why does he have on many crowns? ¿Por qué tiene muchas diademas? Because when he comes back, he's coming back as King of Bolivia, Porque cuando él regrese, él va a regresar como rey de Bolivia, King of Colombia, rey de Colombia, King of Jamaica, rey de Jamaica, King of the United States of America. rey de los Estados He's Unidos. coming back as the absolute ruler over every nation. Él viene como absoluto gobernante de todas las naciones. He had a name written which that no man knew but he himself. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. He was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. So what is the limit? What is the reach of God's word? Entonces, ¿hasta dónde llega la palabra de Dios? Where should God's word be taken seriously? ¿Dónde debe tomarse seriamente la palabra de Dios? Only in the church? ¿Solo en la iglesia? Only in our homes? ¿Solo en nuestras casas? The nations had better take his word seriously. Bueno, más vale que las naciones la tomen en serio. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. And out of his mouth goeth a sharp sword. De su boca sale una espada aguda. What does a sharp sword represent? ¿Qué representa esa espada aguda? His word, Su palabra, the word of la God. palabra de Dios. So why is he coming to make war and to judge and with the sharp sword in his mouth? ¿Para qué él viene a pelear, viene a juzgar y viene con la espada en su boca? Listen, we don't have to guess. Bueno, no tenemos que adivinar It aquí. says, out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. And that he shall rule them with a rod of iron. Y él las regirá con vara de hierro. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. He hath on his vesture and on his thigh a name written, King of kings and Lord of lords. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. So Jesus sends out his ambassadors Entonces, first.
¿Cómo envía Jesús sus embajadores primeramente? with a treaty of amnesty Con un tratado de amnistía to bring peace to the nation, para traer paz a la nación, to invite them to submit to his lordship now, para invitarlos a que se sometan a la autoridad de Cristo ahora or to prepare for war. o que se preparen para guerra. If you will submit to Jesus, Si usted se somete a Jesús, you will have peace. tendrás paz. You will be a part of his government. Serás parte de su gobierno. He will include you as a citizen of Yeah. his royal reign. Y Él te incluirá como uno de sus ciudadanos en el reino. But if you make light of him, Pero si tú lo tomas a la ligera, if you despise his servants, si tú desechas a sus siervos, or the way you treat them, bueno, la forma en la cual usted trata a You esos treat siervos es la forma en la cual usted lo está tratando a because él. an ambassador Porque un embajador is entrusted with all the authority of the nation or reign that he represents. A un embajador se le confía toda la autoridad de aquella nación a la cual representa. To meet the ambassador is like to meet the king himself. Si usted se encuentra con el embajador, es como que si usted se estuviera encontrando con el rey mismo, The president himself or the prime minister o el himself. presidente o el primer ministro. Where his office is Donde está su oficina like a piece of the country he represents. es un pedazo del país al cual él representa. The same thing. Lo mismo. Jesus is the sovereign Lord Lo of heaven. mismo con Jesucristo. Jesús es el soberano del cielo y de la tierra. He sends out his messengers as ambassadors Y él envía a sus mensajeros como embajadores to call the nations to submit to his para authority. llamar a las naciones a sumisión a su autoridad. We are to teach them to observe all that he has commanded. Y debemos enseñarles a observar todo lo que Jesús ha mandado. His word is absolute authority Su palabra tiene absoluta autoridad in the church en la iglesia and out of the church. y fuera de la iglesia. He is king. Él es rey. So when he comes back, Así que cuando Él regrese, when the period of amnesty is ended, cuando ya termine ese periodo de amnistía, it's going to be showtime. va a ser tiempo para el show ahora. You're either with him O usted está con Él or you're against him. o usted está en contra de Él. You're either a part of his government Eres parte de su gobierno as a submitted subject of his, como un súbdito de su gobierno or you're on the other side, o estás del otro lado, an enemy un enemigo of his reign, de su reino. a mocker of his authority, Un burlador de la autoridad de Cristo. one who does not count him as supreme Uno quien no lo estima como supremo and believe that he should step aside y quien cree que él debe echarse a un and go lado somewhere else to some other corner of the universe and exercise his reign if he so pleases. e ir a cualquier otra esquina del universo y que allí él ejerza su autoridad si así él quiere. But Jesus will not Pero Jesús no lo hará. take his place in some corner of the universe. Él no va a tomar su lugar en cualquier esquina del He universo. knows that he is king. Él sabe que es rey And he will never be satisfied until he rules from sea to sea, from coast to coast, y no estará satisfecho hasta que gobierne de mar a mar y de costa a costa. until every knee bows and confess that Jesus Christ is Lord. Hasta que cada rodilla se doble y confiese que Cristo es Señor. So the church has a Así que purpose. la iglesia tiene un propósito. We are to embrace the Tenemos authority and word of Jesus Que Christ. abrazar la palabra y la autoridad de Jesucristo. But we are not just to embrace the authority and word of Jesus Christ and be by ourselves, and that's it.
Pero no es para que abracemos la autoridad y la cogemos entre nosotros y bueno, ya está, hasta ahí llegamos. If we truly have received this word, Si realmente hemos recibido su palabra, then there's a calling upon us entonces hay un llamado para to nosotros go ye therefore and teach all para nations. ir y enseñar y hacer discípulos a las naciones. We are to go forth to colonize the nations, Tenemos que ir a colonizar las to bring naciones, them back to their true Lord, traerlos de vuelta al verdadero to Señor, bring them to the feet of Jesus Christ. traerlos a los pies de Jesucristo. Biblical cosmology, Una cosmovision cosmovisión bíblica calls us to that. nos llama a hacer eso. So when you look at your society, Así que cuando usted mire a su sociedad, do you see Jesus? ¿ves a Jesús? Do you see Jesus? ¿Ves a Jesús allí? Do you see your society as a society that is under the authority of Jesus ¿Ves Christ? a tu sociedad como una sociedad que está bajo el gobierno de Jesucristo? That ought to be called to submission to his rule? Que debe ser llamada a sumisión a su gobierno. How do you see yourself? ¿Cómo te ves a ti mismo? Do you see Jesus when you see yourself? ¿Ves a Jesús cuando te miras? Do you see the great King, all powerful? ¿Ves al Rey Todopoderoso? Do you understand that you are being sent by him? ¿Entiendes que has sido enviado por Él And therefore you have been given authority y que por tanto se te ha dado autoridad to declare to the nations the terms of his amnesty para declarar los términos de su amnistía to the nations? a las naciones? Do you see Jesus? ¿Ves a Jesús? And how do you see ¿Y Jesus? cómo lo ves? How is your Jesus? ¿Cómo es tu Jesús? Is he some little beggar ¿Será que Él es un pobre pordiosero that is negotiating terms, begging to the nations? rogando a ver cómo negociar con las naciones? Or do you see him as the absolute Lord of heaven and earth, ¿O lo ves como la autoridad absoluta del cielo y de la tierra? who has sent you with full Te ha authority enviado con toda autoridad to speak to the nation? para hablar a las naciones. Do you have authority to speak to the kings Tienes autoridad para hablar a reyes of these nations? de estas naciones. Do you have authority to speak to the governors? Tienes autoridad para hablar a los Of these gobernadores nations. de estas naciones. Do you have authority to speak to the judges Para and hablar rulers of these a los nations? jueces y a los líderes de estas If naciones. Jesus sent you, Si Jesús lo envía, that is the nature of your authority. esa es la naturaleza de tu llamado. The nature of your authority is to reach these people La naturaleza de tu llamado es ir, alcanzar a estas who personas, think that they know authority, quienes piensan que conocen sobre who autoridad, think that they have authority, quienes piensan tener autoridad, and to let them bend the knee y now ayudarles a que ahora puedan doblegar rodillas, while it is safe mientras que estamos en tiempo seguro, to the lordship of Jesus Christ. a esa soberanía de Cristo, To let them see the terms para que ellos puedan ver los of términos his amnesty, de su amnistía, to let them know the rule of his reign, dejarles conocer el gobierno de su reino to call them to revise the laws they have made, y llamarlos a revisar las leyes que han hecho and to bring, if they are in harmony with his rule, y ver si están en armonía o no con el reino, to bring their laws para traer sus leyes into conformity to heaven's constitution. a conformidad con la constitución del cielo. This is Jesus' desire. Este es el deseo de Cristo. Jesus' desire is to see on planet Earth Cristo desea ver en el planeta Tierra a manifestation una of his authority. manifestación de su autoridad. It's not Jesus' delight No es el deleite de Jesús, to see governments es ver los gobiernos oppressing the citizens, oprimiendo a los to ciudadanos, see governments passing laws para ver a los gobiernos pasando that leyes reflect nothing que of his word. no reflejan nada de su palabra, If it was his delight, porque si este fuese su deleite, we wouldn't see him riding in Revelation no lo viéramos cabalgando en Apocalipsis with that two-edged sword in his mouth. con esa espada
de dos filos to judge the nation. para juzgar a las naciones. So Jesus is only going to be angry Entonces Jesús solamente va a estar airado with the nations con las naciones when he comes. cuando Él venga. Jesus is only in disagreement with the nations and their laws when he comes. ¿Será que Jesús solamente va a estar en desacuerdo con las naciones y sus leyes cuando Él venga? Or is Jesus in disagreement with every single nation and government ¿O será que Jesús va a estar en desacuerdo con cada nación, that con is cada pushing gobierno on their citizens que coloca sobre sus ciudadanos laws and principles leyes y principios that are contrary to his word? que son contrarios a su palabra? He's against them. Él está en contra de todo esto. Now he allows Ahora Él permite peace paz because there's amnesty, porque hay amnistía, period of grace. periodo de gracia. But you should know, Pero debe saber, you as his ambassadors should know ustedes como sus embajadores deben saber that the nations que las naciones, that oppose the rule of Jesus Christ quienes se oponen al gobierno de Jesucristo, are nations in grave peril. son naciones que están en un gran peligro. And you, his ambassador, Y usted, su embajador, should not be silent about it. no debe callarse sobre You esto. should raise your voice. Debe levantar su You voz. should call them to acknowledge, Debe llamar su voz para que ellos Their reconozcan el error call them to submission y llámelos a sumisión to the absolute rule of Jesus Christ, a la absoluta sumisión de so that it can Jesucristo. be well with them today Para que hoy pueda ir bien con and ellos well with them then. y bien con ellos en aquel momento. Are we ourselves submitted to him, ¿Estamos nosotros sometidos a Él or are we submitted o nos estamos sometiendo to circumstance? a las circunstancias? Well, you see, times are hard and people are wicked. Bueno, los tiempos están duros. You know, Y la prophecy gente es mala. must be fulfilled. La profecía tiene que cumplirse, pastor. Nothing will change. Nada va a cambiar. Wicked men and evildoers will get worse and worse. Los impíos y aquellos que les hacen maldad van a aumentar más y más. Well, that's your position, Bueno, si esa es su posición, there's the prophecy. ahí está la profecía. Jesus is coming back. Jesús regresa If he's not justified y si Él no está, in judging the nations, y si Él está justificado para juzgar a las naciones, he will not destroy them with a double-edged sword. Él entonces no las destruiría con su espada de dos filos. So if you are not moved Así que si usted no está movido with a concern for the con una nations, preocupación por las that naciones, they will have to one day meet the King of Kings and Lord of de Lords que ellos algún día van a tener que estar delante del Señor de señores y and el Rey face de reyes absolute terror at seeing his face. y con absoluto terror ver el rostro de Cristo, That doesn't move you to the seriousness of your calling si eso no te mueve la seriedad de tu llamado as an ambassador of Jesus como Christ, embajador de Cristo, then perhaps you're not worthy quizás no eres digno of the calling. del llamado. Amen. Amén. Glory to God. Our Savior Nuestro Salvador is Lord of all. es Señor de All señores. power is given to him. Todo poder le es dado. He didn't take that power. Él no tomó el poder, He's not a usurper. no es un usurpador. It was given to him from his father. Le fue dado por su Padre He represents his father. y él representa a su Padre. And if any authority exists on this planet, Y si existe cualquier autoridad en este planeta, it should represent him and his father. debería representarlo a él y a su Padre. What about you? ¿Qué tal usted? Do you believe that Jesus has a right to rule over all the universe? ¿Crees que Jesús tiene el derecho de gobernar en todo el universo? Do you believe he has a right to rule over the nations of the earth? ¿Crees que tiene derecho para gobernar sobre las naciones de la tierra? Do you believe he has a right to rule over you? ¿Tiene derecho de gobernar sobre ti? Every aspect of your life. Cada aspecto de tu vida. Does he have the right to govern you ¿Será que fully? tiene el derecho de gobernar sobre ti? If you believe that, Si lo crees, why don't you kneel with me? entonces arrodíllate
conmigo, That's the right posture. porque esa es la postura correcta. Every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Cada Christ is Lord. rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es Señor. Father, we kneel before you and your Son today. Padre, nos arrodillamos delante de ti, delante de tu Hijo. You are sovereign. Tú eres soberano, You are the legitimate King. tú eres el Rey legítimo. We, at best, are invited subjects. Y nosotros somos súbditos invitados. We were your enemies. En un tiempo fuimos tus enemigos We have proven ourselves as enemies. y hemos probado que hemos sido tus enemigos. And yet you did not wipe us out, Y sin embargo, Señor, tú no nos eliminaste, but you extend to us sino amnesty, que extendiste a nosotros tu amnistía. a period of grace Un periodo de gracia where we can rightly align ourselves to heaven's authority. donde podemos alinearnos correctamente a la autoridad del cielo. Lord, we don't want to mock Señor, the letter you have sent us no queremos burlarnos de esa carta que has enviado and the articles y los of peace. artículos de paz. We want to receive them with all humility and seriousness. Queremos recibirlos con toda sinceridad, con toda humildad. Give us, Lord, Danos, Señor, that clearness of mind and heart una claridad de mente y corazón to take them seriously. para que nosotros tomemos esto serio. Help us, dear Father, to submit ourselves now Ayúdanos, Señor, a ser sumisos nosotros in this day of peace. en estos días de paz. Help us to always see you. Y ayúdanos a siempre verte. Let us not see just what is on the outside, No veamos solo lo externo, but let us see everything under your dominion. sino que, Señor, veamos todo lo que está bajo tu dominio. We see much darkness, we see much evil in this world. Vemos muchas tinieblas, vemos mucho mal en este mundo. Help us not to submit ourselves to it. Ayúdanos, Señor, a no someternos a ese mal, a Help esas us to tinieblas. refuse to submit our communities and our nations to the evil and the darkness. Y ayúdanos, Señor, a rechazar la idea de que nuestras comunidades, de que nuestros hogares, que nuestras sociedades se verán rendidas al mal. Help us not to submit ourselves, Ayúdanos, Señor, a no someternos nosotros mismos. but help us not to rest O ayúdanos a no descansar until we ourselves are truly submitted to your rule. hasta que nosotros estemos totalmente sometidos a tu Help gobierno. us not to rest until we call every man, woman, and child Ayúdanos a no descansar hasta que llamemos a todo hombre, a toda mujer, to a a todo similar niño submission to your rule. a una sumisión a tu gobierno. Dear Lord, let it be Al Señor, que sea that many will be rescued from your wrath. que muchos sean rescatados de tu ira Let it not be said of us y que no se diga de nosotros that we delighted contrary to the heart of our King, que nuestro deleite es contrario al corazón de nuestro Rey, who has no delight in the death of the wicked. quien no se deleita en la muerte del impío. Help us not to delight Ayúdanos, Señor, a no in the deleitarnos destruction of the nation, en la destrucción de las naciones, but to call them forth to safety today. But to call them forth to safety today. pero llamarlas, Señor, a un lugar de resguardo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.